Mano a Mano es presentado por Universitaria, Socios de tu Vida, Panal Seguros, Sentí la verdadera confianza, Cooperativa Multiactiva 8 de Marzo Limitada, Solvencia y Bienestar. Con uno en la República del Paraguay, noche agradable en Ciudad Capital. Bienvenidos a otra edición de Mano a Mano. En el segundo tramo del programa vamos a estar con el connotado cardiocirujano Marcos Melgarejo para hablar de cómo cuidar el corazón, los riesgos que implican probablemente la vacunación contra el COVID y también sobre un tema que para muchos sigue siendo tabú dentro de lo que pueda significar una sociedad conservadora, cuál es la de los trasplantes. Pero en este primer tramo y arrancando con todo recibimos a un grande, aquel que podría rescatar la Asunción del ayer o transportarnos a una Asunción futurista. ¿Por qué? Porque tiene el don de dibujar. Tony Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá, ¿eh? Qué placer. Me gustó el don del futurismo, por ejemplo. Claro. Sí, porque veo que en tu descripción pones así como que vos podés rescatar espacios, barrios probablemente que hayan quedado historias pictóricamente en la mente de muchos pobladores, y ya vamos compartiendo algunas fotografías porque tenés una colección y decías también fuera de cámara que de nada sirve a veces tener nomás, sino que uno tiene que saber la historia de cada trazo, de cada retrato, ¿no? Claro, no, y también rescatar historias, porque no, te decía hoy, no, de nada sirve decir, vamos a rescatar esta casa antigua, ¿verdad? No. Los ladrillos solo no sirven para nada, o sea, si no hay historia y si la gente no se empodera de la historia del centro, por ejemplo, sí, lo que pasó en el centro, no tiene sentido rescatar. ¿El centro va a morir o no? Qué pregunta, no sé, qué pregunta, es difícil la respuesta. Porque uno cuando recorre, y yo soy a veces de detenerme, porque alguna vez un tachero en Buenos Aires me dijo, esta capital se mira de frente y para arriba por los edificios. Y trató él de desentrañar que cada vitral, cada estatua, cada simbolismo, Asunción también tiene lo suyo, ¿no? Claro, pero hay tenemos una cuestión social en el centro problemática que es difícil de resolver. No solamente restaurar y hacer palma o palmear, no solamente eso, va más allá de eso, ¿verdad? Pero la pregunta es difícil, pero bueno, uno hace lo que puede. Yo claro, desde mi lugar, de lo que yo hago. O sea que vos de nacimiento traes esa capacidad de dibujar. Yo desde chico, yo debo contarte que yo entré en el Cristo Rey, soy la primera promoción mixta y la primera promoción de educación por el arte. El arte como un medio para la educación, no ser artista, sino que sirva para lo que vos seas. Claro. Y el resultado está en grandes personas tan importantes, personas que fueron mis compañeros, Juan Carlos Maneglia, muchas personas. O sea, con los jesuitas ya se practicaba eso de arte, libre expresión, ¿no? La libre expresión, aprendimos a sumar en la calle, aprendimos a ver, a ir al mercado 2, al mercado ahí a ver qué hacían la señora, el farmacéutico, sumábamos en la cancha de básquetbol del Cristo Rey. O sea, aprender. Y eso es lo difícil hoy, veo yo, con el tema de los chicos que no están como fuera de su contexto con un celular en la mano. De verdad que está genial el celular en mano, pero también ver qué pasa alrededor, digo yo, Roberto. O sea que yo a veces defiendo a esta nueva generación. Lo que nosotros hacíamos en una biblioteca, porque yo vengo del Nacional a la capital y obligadamente entramos ahí, y era un mundo en donde fácilmente uno se sumergía o se ahogaba. Internet creo que es lo mismo. O sea, tampoco podemos satanitar la tecnología, ¿no? Y bueno, le mando saludos a mi querido doctor Horacio Aranda Perrón. Cierto, que ahora dirige, ¿sí? Un campo. Me escribí, nos encontramos y empezamos a hablar de historia. Bueno, pero bueno, y así de camino me preguntaba qué pasaba conmigo en la infancia pasó eso, ¿verdad? Y aprendí a caminar en el barrio. El barrio es muy importante. Sajonia. No, General Díaz. Claro. Y Sajonia era como el patio para nosotros los chicos en el día que no teníamos un verde como había acá en Sajonia. O sea que era un pulmón, eran casas quintas. Claro, lo que había acá en el parque es parte de mi historia. Cuando decís un dibujante que comenta y escribe los instantes perdidos de Asunción, esa particularidad de plasmar primero en tu mente y después de escribir, pues tenés ahí unos bocetos que vamos a compartir. ¿Por qué decir que ya son momentos idos? Y son perdidos, ya es un momento que no, o sea, ahí estamos viendo de repente un concierto en el centro, en el viejo centro de estudio brasileño,
que después fue hoy es la embajada de Brasil, ¿verdad? Ajá. Y bueno, ejemplo, ahí fue el primer lugar, fue el primer... Era como un centro social, entonces, ¿no? Claro, o sea, eran los centros, eran lo que después fue Orkut, las salas, ¿verdad? Ah, claro. Yo creo que eso va por ahí. ¿Y esta fotografía, por ejemplo? Bueno, ahí... Pues son un montón. Son muchísimas imágenes. Mira esta, por ejemplo. Esta es de un debut y compañía, ¿verdad? Del centenario. Pero yo no me quiero quedar en la anécdota nomás, ¿verdad? Sino Sí, que sirva para algo lo que uno puede aportar de lo suyo, no que se quede en la anécdota nomás. Yo no me considero historiador, me considero un cronista urbano que trata de aportar otra mirada a las cosas, ¿verdad? O sea, cuando le metes así un dibujo, ¿qué pretendes entonces? El que mira eso... Bueno, por un lado está mi dibujo y sobre todo cuando estoy creando un dibujo, yo hice, por ejemplo, las imágenes para Maca Paraguaya. Fontana. Con Paz Encina. Ah, con Paz. Paz Encina. Cierto, con Paz Encina. Una cantidad de... Bueno, para mí... está por un lado el dibujo, por otro lado está el hecho de que yo rescate historia. Ahora estoy haciendo un libro con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con CAF, un libro sobre la historia de una manzana de Asunción desde 1900 a 1950. La historia de América López entre Dominicana y Cubichec. ¿Cuál sería Dominicana Cubichec allá? Claro, que antes era la calle de Fortuna y Olimpo, de la calle. ¿Y por qué eligieron esa manzana? Porque ahí está el edificio de CAF y a partir de la historia de las familias que vivieron en esa cuadra y cómo se conectaban las familias en ese momento en una avenida aristocrática en esa época, ¿verdad? Sí. Y bueno, iba a contar una historia, por ejemplo, aparece una historia que el doctor Fratabello, que era un gran médico, ¿verdad? Que era el sobrino del doctor Riar. Sí, y él canciller en su momento. Presidente de la República. Y contaba él, por ejemplo, cuando él escuchaba detrás de la puerta, cuentan el bisnieto cuenta, que él le contaba cuando él escuchaba la conversación entre Estigarribia y Frata. Y le decían, y que cuando le dijo un rotundo no a lo del 40, claro, la constitución del 40. Del 40. El corte fascista para muchos. Claro, ¿no? y historias así que van contando. O sea que Asunción, así como que el cuerpo humano, diversas células, y si uno se detiene por pedazos, tiene muchísimo contado. O sea, da para ediciones de libros. Roma te va a encontrar una piedra y te cuenta la historia de la piedra. Ajá. Y no tenemos mucho para contar, pero tenemos problemas yo creo que es un tema de inseguridad también, porque creemos todavía que es más importante París, Londres, Roma que el Chaco. Siendo que hoy vienen estudiantes de facultades de París al Chaco a ver los símbolos de Tupac Amaru o de los Ishir. Cierto. Entonces, de las naciones indígenas. Mientras nosotros no tomemos... No valoricemos nuestra propia identidad. Y la educación también creo que tiene que ver por ahí. O sea que vos crees que, así como ya cuesta rescatar, con esta generación va a ir diluyéndose esa posibilidad. Y querría pensar que no, ¿verdad? Pero es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? Y es lo que yo siempre... de David, ahí justo está en la imagen ahí, David Velázquez Seifer, que es viceministro, y él fue alumno de Cristo Rey, así como el ministro País Ramírez, ¿verdad? Luis Fernando. Y claro, el país, Luis Fernando País, entre comillas, Ramírez, ¿verdad? Que sirva el arte, la expresión como medio para la educación. Nosotros estamos fritos. Estamos fritos, digamos, de pensar que los chicos hoy van a agarrar un libro antiguo, van a empezar a hacer leer. ¿Vos crees que no? Como hace 50 años, imposible, el mundo cambió. Sí. Y si vos alzas esto a tus redes, como veo que sí, que tiene mucho movimiento, muchos seguidores, imagínate esto, almacén de barrio. Para muchos chicos hoy eso ya, claro. No sé, le dicen lo que es ahora es lo que antes nosotros hacíamos. Y vos rescatás a una matrona de un barrio en pleno siglo XXI, Gloria Torras, ¿verdad? Sí. No es la Gloria Torras, colega periodista, ¿verdad? Será Gloria su pariente. Torras de San Vicente. Sí, San Vicente. Y esto, ¿acaso la tecnología no te ayuda para igual? Claro, por eso digo, o sea, claro, por eso digo, si no hay un encuentro entre el pasado, el presente y el futuro para la educación, estamos fritos. O sea, no podés tampoco hacer, vamos a la modernidad y vamos a dejar todo atrás. O sea, que hay que inyectar colocar el chip, ahí ¿no? está, eso que vimos ahí era un cumpleaños, eso es cumpleaños de barrio. Es la historia de Claudio Pucineri
que va podemos contando dejar así la foto, porque si no muy es rápido. una foto del José María Blanch, el padre Blanch, que, bueno, en la foto esta decía, acá del barrio Doctor Francia, Ajá. él cuenta su historia del barrio, quién eran los vecinos, los apodos del barrio, los marcantes del barrio, los modismos del barrio, él va contando su historia. Yo creo que él conoce tu aldea Sí, para conocer, o sea, si conoces parafraseando, claro. conoce tu barrio y conocerás el mundo. Si no conoces tu historia, no podés conocer nada en el mundo. Es mi manera de Es tu percepción. Y en cuanto a los antiguos edificios, la semana pasada estuvo con nosotros Nelson Mora de la municipalidad y decíamos cuál era el sentido de una ordenanza que al final hace que los propietarios, porque son muy exigentes, que uno puede retocar, entonces muchos dejan que se caiga para que después aprovechen la finca, el terreno. Tuve una discusión por el tema de la avenida, acá de la Claro, vereda. de la avenida Iban a Carlos hacer- Ponce López. Iban a hacer tanto lío, hermano, por a Nelson, porque querían hacer veredas empalizadas de cemento. Ajá. Y ahora creo que están volviendo a la vereda de Amero, porque esa es la identidad. identidad de esta avenida, ¿verdad? ¿Y vos crees que con cada casa que va quedando en ruinas se va un pedazo de historia, si es que no se rescata, si es que no se plasma en fotografías, en dibujos? Lo mismo Vamos a ir decía un perdiendo. pensador malí, decía, cuando muere un anciano se quema una biblioteca. Un Lo archivo. mismo es con la arquitectura. Y la arquitectura está ligada a la persona, ¿verdad? ¿Vos tenés más fotografías o más dibujos? No, yo con el tema yo dibujo desde chico, tengo carpetas. Te mostraron un poco tu cuaderno. Sería como te acompaña de siempre, permanentemente. Me acompaña incluso para los programas de televisión y de radio, ¿verdad? Sí. ¿Qué método es? Me preguntan. Las líneas, ¿qué usás? ¿Lápiz? No, bolígrafo, tinta, por china? ejemplo, esta es una casa que vos conocés, ¿verdad? Esta casa, ¿verdad? Esa casa. Oliva entre 15 de agosto y Oleari, ¿verdad? La casa que tiene un patio ahí, que tiene un patio adelante, una fuente. O sea, yo voy haciendo eso y después inventando historias, cuando se me ocurre algo y algo. Pero siempre describís el sentido de todo, como para entender. Le pones así. Y a veces no todo tiene sentido también, o sea, no podés, o sea, tenés que tener la manera también, cuando hago una muestra yo dibujo, Sí. no tiene, dibujo un concepto, pero no es el concepto de mi vida de medios, no puedo decirlo de los medios, ¿verdad? No, pues. No, del caso de mi cuaderno de barrio, yo empecé en Ñandutí, ¿verdad? Ajá. Empecé en Ñandutí con Ña Gloria, porque cuando Claro. Gloria cuando me dijo, me Es una fanática de estas cosas también ella. ella es mi fanática. Sí. Ella ve el programa de noche, escucha y también los sábados de tarde. Ajá. En los otros medios. Y en el otro medio también mucho éxito en el diario, también tenés en la tele, en Gen, en La El Nación. 21 de abril cumplimos 5 años ininterrumpidos. Y hay como una suerte de cofradía, un club ahí. Sí, tengo un club de gente mayor que está, y gente de toda la edad que está ahí pendiente. Muchos te llaman y ¿te acordás del almacén de tal parte? ¿Te acordás de Sí. don fulano que hacía, del taxista? Y lo que a mí me preocupa es que eso no se vaya recopilando como para un archivo principal. O sea, tu programa está. No, ¿Qué más se hace? Yo tengo 400 artículos escritos. Yo creo que ahora estoy en eso. Empezamos junto con Bea Bocio. Empezamos cuando se pensó en el gran diario del domingo. Cierto. Empezamos Bea Bocio y yo con la afinada Maricruz Nasle a ver qué íbamos a hacer, qué contar, qué cosa contar que nos estaban contando. Que ya no se ¿verdad? haya contado. Que claro, no es la historia de la guerra, no, ni las revoluciones, son las pequeñas revoluciones que después se terminó en un libro de Intercontinental Ediciones. ¿Qué historia tenés de la Chacarita, por ejemplo? Tantas historias ahí de la Chacarita. No, para mí, para empezar, el Chacarita, para mí, la jalopera, y yo ahí no me meto mucho porque la jalopera tiene sus dueñas, tiene Liliana Segovia, Teresa Pozzoli están alambrados el tema de la jalopera. Hay una suerte de territorialidad. Claro, yo no me meto en esa historia, pero sí que nuestro origen está en la Chacarita. Bueno, el tema de Sajonia es, fui recolectando ese libro que tenés ahí. Fui recolectando. Tenemos tiempo todavía. ¿Sí? No, tenemos yo dirigiendo el programa. No te preocupes, el doctor Marco está siguiendo muy de cerca, un poco también abstrayéndose lo que significa la difícil profesión de médico con todo ese estrés, recorriendo contigo. Sí, me decía pues, el doctor Juan Manuel Marco. El doctor Marco este está libro, ¿esta es la primera edición o no? ¿Sí? La verdad que este es mi tercer libro. Primero fue Los 50 años grabados en el Paraguay. Sí.
Después selección Texo con Nasta y este es el tercero. Un viaje a Sajonia, dice. Sí. Una charla con Margarita Durán Estragó. Qué grande. El barrio que se pensaba sería industrial, ¿cuál es ese? Y esta zona, la zona que nos fue industrial. Y el oeste de Asunción, siempre hay un estudio muy interesante ahí que hizo Patricia y Garza Cuquejo, que habla de que el oeste de Asunción, a partir de la calle Alberdi hasta el río, hacia el oeste, mucho después se fue, entre comillas, progresando, ¿verdad? El frontispicio, o sea, el frente del Palacio de López, ¿cuál es al final? Y bueno, todo ¿Eso de la bahía o sobre la calle? Y bueno, ahí es como la discusión de la gallina del huevo. Sí. Sí. Bueno, yo te hablo ahí del tema del estadio, ¿no? Hablo del estadio, bueno, también la arquitectura del estadio. O sea, no te importa mucho la capacidad, el aforo, sino todo lo que significa. No, el diseño. El diseño. Eso, vos que sos comunicador también, hay que tener muy en cuenta eso y remarcarle a los Harrison de esa historia que el estadio defensores del Chaco, la primera parte de Campeones de Lima, se hizo en el año 50, o sea, no sé qué año fue no soy muy futbolero, pero en el 50 ya fue Campeones de Lima, por ahí está. Sí. Y cuando se llamó a concurso para este estadio, que nunca se terminó en forma, ¿verdad? Que ganaron Meyer, Perelló, Goldenberg, Galeano, no sé qué más. Se les dijo, bueno, van a hacer el estadio, pero respetando los Campeones de Lima, que se autofinanció ese espacio. O sea que uno puede seguir avanzando, pero siempre respetando el pasado. Ese estadio tiene que ser respetado. Así como lo mismo pienso el aeropuerto también. El aeropuerto tiene que ser respetado, esa historia, ese diseño. O sea que una de los pieza, 60, es una pieza arquitectónica que tiene que tener. Sí. El dato tiene que darse el dato, Roberto. Sí. No sé si vos también compartías la crítica de algunos arquitectos con Palmaroga, que no se respetó la esencia. Bueno, ahí Pepa Kostianowski es la que se hace la Palmaroga ya, porque es cierto, cuando ella era concejal, ella pidió que se iba a estar encima de la fachada, iba a ser el edificio. Y se retiró como 5 o 6 metros y ayudó algo, ¿verdad? Ese retiro del edificio nuevo con la fachada. Y recuerdas que tanto se le criticó a Vince, creo que cuando entonces era ministro de Obras, por haber también rescatado el adoquinado frente al Palacio de López. Por lo menos hay un pedazo ahí, ¿no? De historia. Hay un pedazo importante eso, ese dato, ¿verdad? O sea que ese tipo de acciones ameritan cuando se trata de cultura. Claro, si hablamos de trazado antiguo de Asunción, que no se olvide que el doctor Francia en su delirio hizo el trazado, el trazado entre comillas de la ciudad, San Jerónimo quedó como con su mismo trazado original. Y por eso es tan importante San Jerónimo como un espacio. Claro, porque uno como que va subiendo. Está la calle Estrella ahí y sigue su camino original. O está el Arroyo Jaén. O las anchas calles de Trinidad también, ¿verdad? Desde la iglesia. Claro. Hay tantas cosas. Pues, lo que pasa es eso como una suerte de Google criollo, y sabes, uno tiene que tirarte así los datos y vas desarrollando. Impresionante la cantidad de datos, de todo lo que significa. Este libro, uno se queda, se detiene, pero a mí me encanta con las descripciones. O sea que yo entiendo el sentido artístico de cada fotografía, pero vos ahí vas describiendo, por ejemplo, el balcón. Y ahí empezás a describir un balcón, supongo. El balcón de Sarita Garófalo era el balcón se ponía todos los días a esperar que pase el Führer enfrente cuando se iba a Sajonia. Stroessner. Decían que se iba a la Armada, ¿verdad? Ah, claro. O sea que al final. Lita Pérez Cáceres, qué grande, Lita, un saludo. ¿Sí? Y después de la historia más fantástica es la historia que ahora me pidió Carlos Martini para poner en su libro nuevo, es la historia de Nurimar Blaires. Nurimar Blaires fue la reina del motoclub paraguayo. Y Nurimar se iba con usted imagina lo que era en el 60, ahí está la foto. Sí. Era una moto con 2 palmeritas y nada, era el carnaval en aquella época, el corso en ese momento, ¿verdad? Y su novio, el autor que fue presidente después del Star Club, el autor Aranda, que manejaba la carroza del otro club, creo que era otro club, que se iba una de las Usinki en la carroza. Una de las hermanas Usinki. Y Stroessner iba todos los años a ver el corso ahí en la casa de los Fustaños, acá, de los Fustaños. Entonces pasa Nurimar. Cuando decimos acá en Sajonia, ¿no? Acá en Sajonia, acá en esta calle. Pasa Nurimar, para la carroza enfrente a la casa de Fustaño. Y no entendían qué pasaba
pensaban que se había descompuesto la carroza. Y no era eso. No, Stroessner le echó el ojo a la ¿Y cómo hace parar la carroza con...? no sé cómo le hizo parar la carroza, paró la carroza de enfrente. O sea, con una... Y el señor que estaba en la carroza de atrás, Sí. muy paraguayo, era el novio de la reina del Oro Club. Ah, mira vos. Pero al llegar a la esquina de la Armada, Sí. para hacer la segunda pasada, él le dice, bájate ahora mismo acá. Claro, Te se vas a tu subió él en casa. vez de la novia, ¿no? No, se fue pasó Claro. la carroza vacía, pasó en la segunda vuelta. No, o sea, aseguró nomás lo suyo, ¿Y entonces. quién fue la reina del ¿Quién, Coso quién es Serrano? la que se bajó? La que no estaba en la carroza. No, pero ¿quién? Nurimar. Ah, Fue la reina del Corso del 1962. 62, sí, cuando arrancaba. Ganó sin estar en la carroza. Igual ganó. Fantástico, doctor, ¿verdad? La ciudad es una escuela, a esto te referías, ¿no? Cuando que cada pedazo tiene algo que rescatar. Esa zona de la costanera, más Sí. para acá, rescatar en algún bosquejo lo que era el tobogán, Claro. gigantesco, el parque de diversiones. A mí me gusta mucho rescatar lo que no era muy conocido. A mí me encanta, ahora estoy metido en el barrio Doctor Francia. ¿Cuál es la ese? zona de la plaza Doctor Francia y todos los alrededores de Casa Rosada. Ah, a veces metido con los Es vecinos clínica. ahí. La zona de clínica, pero más la zona de Doctor Francia y las historias. Esa no la historia de la plaza, de la arquitectura de 1930, la plaza que también podíamos hablar, sino la vida de la gente hasta hoy. ¿Y alrededor cómo de la hace? plaza. ¿Te van a la entrevistada, Sí, conversar? bueno, hay una vecina que es la mamá, decirle, o sea, Lucho Benítez, que fue el que creó el sistema Marangatú. Lucho Benítez es un ingeniero que creó el sistema Marangatú y Lucho y la mamá vive allá enfrente, allá a Casa Rosada, en la casa antigua, ¿verdad? Ellos hasta ahora, todos los vecinos, llevan una hora, quitan la manguera para regar la plaza. A la plaza, o sea, se encargan de cuidar. Por ejemplo, ¿verdad? Esas historias son... O sea, ¿quién puede creer que hoy todavía... ¿Cómo haces? ¿Grabás? ¿Te vas? Sí, grabo, tengo muchas grabaciones, muchas cosas. No todo hay que mostrar también de una vez. Claro, porque si no... ¿Y con los bares qué tenés de referencia? De los bares, los lugares de expansión, de compartir. Yo, el tema de los bares, los bares, el tema de, por ejemplo, de los bares, se llama, hay un señor que hizo un libro con José Pérez Chávez sobre el caracol. Yo nunca fui farrista nocturno, o sea, nunca, por eso le digo, de vuelta, ahí se enreja claro. a José Pérez Chávez que estuvo en mi programa una vez, y la historia del caracol y todo lo que rodeó esa historia. O la historia del bar de sobre la avenida de Ayala, Panuncio. Claro, Panuncio, el bar Y Justo. hay un libro que sobre la historia de Panuncio. El San Roque, que también es de referencia. El San Roque, sí, pero no. Yo voy más por las pequeñas historias. Ahí vas a ver, te vas a dar cuenta en el libro. Y al final del libro, ahí vos podés leer el final del libro. Ahí hay lo que dice Olga Blinder en 1975. Dice, cuando nosotros le quitamos a los chicos por primera vez a hacer la educación por el arte. Ajá. A ver, habla un poco, ya estamos Sí. Voy a vender mientras tanto. Cuando un horario jodido, me dijiste, cuando no es jodido, fácil. y pasaban cosas increíbles, ¿verdad? Bueno, pero cuando yo no, un día se muda, una persona le lleva a la otra radio de Villamorra a la persona que estaba de madrugada, que vos sabés quién es. Sí. Y me llama Humberto un 2 de enero, me dice, le llama a Fito Cabral y a mí. Fito, y nos dice, yo quiero que ustedes se encarguen en la madrugada, muchachos, ¿verdad? Y le digo, Humberto, yo soy diurno, voy a hacer un mes. Me quedé 11 meses. 11, casi un año. Intenso, 11 meses, como decía Ana Díaz. Hay un club exclusivo de gente que escucha la radio de la madrugada. Yo cambié un poco porque ya no está más la gente de antes que hacía su programa de madrugada y el feeling de la historia, como no, hacía antes Caray Pujaré, por ejemplo. Claro, Caray Pujaré. Acá le teníamos a Mario Bracho, que hacía noche y madrugada. La gente sigue llamando, pero no hay Enrique Benítez. Enrique Benítez. ¿Cómo se llamaba el que estaba también en Ñandutí? Que era Argüello. un gran solidario. Nicolás Argüello. Nicolás Argüello. Que se nos fue también. Sí. Pero vuelvo a insistir, el tema de lo que dice el final de ese libro. A lo mejor puede ser genial que leas el final antes de ir, no sé si te El final. El final. Porque yo ya estaba ahí, Ana me fuerza porque yo ya no veo bien también, así que no es tan fácil. La ciudad es una escuela, es el final. El final, la historia. Completo. Y ahí cuento la historia de lo que cuentan, lo que dicen Olga Blinder, Estela Careada. Y vos no podés leer, vos ves bien. Melquiades, no, Tampoco. Melquiades, no, Sí, no, te cuento nomás. Contame. Voy a contar nomás. No traje igual. Melquiades Alonso y compañía decía, la ciudad es una escuela. Nosotros le llevamos a los chicos a recorrer el barrio, a conocer el farmacéutico, al despensero, a la vecina, a los vecinos. Y ahí nos dimos cuenta
que ellos mismos tienen que quitar sus propias conclusiones, no mucho más didáctico, ¿no? Conclusiones, y los chicos aprendían a conocer quiénes eran sus vecinos, qué servía, y contaba ahí, decía, ellos aprendieron a darse cuenta de que el barrio es el lugar donde están las familias y la gente que provee a las familias de la... O sea que aprendían de una manera mucho más directa. ¿Hubo algún momento en que se diferenciaba mucho los ricos, clase media, pobre en Asunción? ¿O al fin y al cabo nuestra cultura no establece ese tipo de...? Un mismo programa del canal, otro canal de Llamora hace mucho, ellos estaban, y me dicen la aristocracia asuncena. ¿Dónde está? Por eso. No existe nunca. Como producto de una mezcla absoluta. Aparte, sí, aparte del que el olugo quiere decir que tiene un abuelo que era, seguro que era un abuelo, un bisabuelo que era agricultor en Carabataú, todos venimos del campo. Absolutamente, ¿sí? O sea, bueno, mi querido, algo que quieras agregar en estos 30 segundos. Te agradecemos por tener tu programa. Hoy gracias a que hubo fútbol que está con nosotros acá. Saludos a tu jefe José María Agüero de GEN, que te permitió estar con nosotros. Sí, yo pido permiso, así como con Vero Vega la vez pasada me pidió. Cierto, Vero, muy linda Vero. Era nuestra asesora de imagen. Y en el Jake Park. Sí, allá, encima. El alto coturno, como diría. Pero bueno, y ese es el tema de que no existe. Yo creo que todos somos, venimos... Y pienso también en el tema de los jesuitas, porque de vuelta, en el Cristo Rey estaban los ricos, estaban los no tanto, y estaban también los... La clase trabajadora. Los becados también estaban. Claro, y eso hace que finalmente cada promoción salga de una riqueza cultural. Te puedo contar una pequeña historia que contaba, un señor me escribe, de apellido González, de Bañado Sur, y me dice que su papá era panadero. Y que... No, hablaba castellano, su papá ni él. No ni la carañé. No, ni la bañé. Ah, bañé, te entoñé. Cañé por agua, ni Caraguatayuba. Bueno, y le dice, yo quiero que venga al colegio el padre Antonio Rojas. Y me dice él, si hay un santo en la tierra, era el padre Rojas. ¿Por? Por el padre Rojas, Antonio Rojas. Ah, claro. Le llevó al colegio a estudiar, claro. A aprender castellano. Para él, era un señor de la calle. Bueno, gracias, mi querido. Sí, hacemos una pausa. A la vuelta conversamos con el connotado cardiocirujano Marcos Melgarejo. Ya les decía, cómo cuidar el corazón y de mucho más. No se mueva. Buenas noches para vos, para la audiencia, y muchas gracias por la invitación. ¿A qué hora descansa un médico, doctor? Y es muy variable, ¿verdad? Hay días que son muy largos, ¿verdad? Se hacen muy largos los días, y otros días que son un poco más llevaderos, ¿no? Más llevaderos, es muy variable. Para manejar la ansiedad de esos familiares que están pendientes? Supongo que a veces no pueden responder teléfono, están en cirugía y también quieren dar una buena noticia, pero no siempre sea así de acuerdo a las circunstancias, las coyunturas, ¿no? Así mismo, lidiar día a día con pacientes extremadamente graves realmente es una situación un poco difícil para el médico, para los que estamos involucrados en este tipo de especialidad. Pero bueno, es una necesidad enorme, y recordar que los problemas del corazón son la primera causa de muerte en nuestro país. En Paraguay. Y en el mundo entero. Los infartos. Asimismo, los problemas del corazón en general, ¿verdad? ¿Cuál podría ser acá en Paraguay una de las principales causas? ¿Por qué nos enfermamos de ese órgano vital? Bueno, y hay varias causas que podrían ser los llamados factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, que puede ser la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, el hábito de fumar, y también un factor genético muy importante. Y esto se replica en todos los países del mundo, Roberto. Tal es así que por eso continúa encabezando como primera ¿Siempre causa fue así de en la muerte. humanidad o no? Y por lo menos en el mundo moderno, ¿verdad? Siempre la enfermedad cardiológica fue la que más fallecimientos produce. Estas imágenes que estamos compartiendo, parece una procesión, impresiona tanto. ¿Es una niña con un corazón? Sí, en el Hospital Pediátrico Acostañú, justamente ahí tenemos 2 niños actualmente conectados al llamado Berlin Heart, que es un corazón artificial. Esa niña Luján de 14 años, que está a punto de cumplir 15 años. Esta niña tiene 14. Tiene 14 años, con una enfermedad cardiológica terminal, cuya única alternativa para poder salir adelante es un trasplante de corazón. Pero ella se deterioró a finales de enero muy gravemente y nos obligó a conectarla a este corazón. ¿Ese aparato es su corazón ahora?
Así mismo ¿Y tiene qué, unas qué rol bombas. cumple el corazón verdadero? Así mismo. ¿Ya está sin latir o no? Late con una fuerza muy disminuida que no le permite vivir. Ella Ahí ya no vemos, puede salir de esta máquina si no fuese por un trasplante. así mismo. Y en esa imagen previa podían ver los dos niños conectados al corazón artificial y ambos esperando. Ahora Milan, que ya es conocido por la ciudadanía, que tiene 5 meses, 179 días conectado. Ahí está el niño. Ahí está el niño, sí. Conectado a ¿Y este cuánto corazón tiempo uno, artificial. doctor, puede permanecer a una máquina así? Y es muy variable, Roberto. Lo que sí tenemos que transmitir es que cuanto menos tiempo esté conectado es mejor, ¿verdad? No aparecieron, o lastimosamente sí debemos decir que aparecieron donantes para este chico, pero que los padres del paciente se negaron a la donación. En cuanto a la ley Anita, si bien el texto es claro, tampoco ustedes pueden obligar, ¿no? Sí, es muy difícil ante una situación muy dolorosa imponer una ley para realizar un trasplante, y sobre todo en los niños donde queda muy claro que los padres deben, digamos, autorizar la donación de órganos. Entonces, esto nos indica, nos lleva a pensar y nos muestra que el camino está siempre hacia la concientización más que hacia legislar algo. Pero demasiado, doctor, en los últimos años venimos hablando y nosotros como medio de comunicación pensamos que hemos avanzado. Usted quería compartir unos datos, por decir así para que la audiencia en este tramo entienda. De cada 10 paraguayos que virtualmente podrían ser donantes, ¿cuántos donan? Sí, lo que tenemos es lo que se llama tasa de donación por millón de habitantes, ¿sí? Estamos entre los niveles más bajos de la región. Argentina tiene 15 donantes por millón de habitantes, ahí pueden ver nuestros datos de la INAP. ¿Sí? Brasil tiene 16, Uruguay tiene 20 y nosotros estamos un poco por encima de 2 donantes por millón de habitantes. Y el país que más trasplanta en el mundo es España, tiene 46 donantes por O sea, los millón. españoles donan más. Infinitamente más que nosotros. ¿Y cuáles son las Entonces, causas? ¿Religiosas, culturales? y multifactorial, Roberto. Temores, tabúes, religiosas, es un poco difícil, ¿verdad? Pero yo creo que debemos asumir la responsabilidad que corresponde. A lo mejor los médicos no conseguimos llegar O adecuadamente. sea que ustedes otra vez se culpan como que no tienen un mensaje claro. Y no sé, buscando alguna causa, creo que no estamos sabiendo llegar a la ciudadanía. ¿Cuáles son los órganos que se pueden donar, doctor? Corazón, en nuestro caso que hacemos corazón, riñón, Las córneas. hígado, córnea, huesos, Los hacer huesos también. implantes, sí. Y bueno, eso ayuda Y cuando a mucha se dice, gente. por ejemplo, le juega todo al cadáver, eso no es así. No, categóricamente no. Se tiene el máximo respeto por la persona fallecida. O sea, en el féretro va como si nada. Así. Así mismo, así mismo. Porque algunos te dicen no, porque dice que le carnean, te dice así No, directamente. realmente no es así. Se tiene el máximo respeto por la persona fallecida y por sus familiares en todas las etapas del trasplante y la donación. Y bueno, yo insisto que tenemos que seguir, no debemos cansarnos en concientizar. Yo creo que los comunicadores jugaron un rol fundamental para que haya un pico de trasplante interesante en los últimos años. Y bueno, a ver, esto es cíclico, de repente hay más, de repente es menos y bueno. A nosotros ¿Cuántos nos toca. corazones artificiales tenemos? Pues estos hacen el aguante nomás otros, ¿no? Así mismo, hoy están estos dos niños conectados. Sí. Y hay insumos, sí, si hay algún niño, pero necesitamos que uno deje de utilizar uno de estos aparatos para poder conectarlo a un nuevo corazón. Por ahí es una pregunta absurda, pero si no hay donantes, ¿una persona puede vivir de por vida con un corazón así? En este caso, no. Existen dispositivos en adultos que sí permiten llevar a la casa, por ejemplo, el corazón artificial. En este caso, no. Los chicos quedan internados en el hospital hasta que aparezca un donante. Y vamos a confiar que eso se Mientras realizará. buscamos en el archivo la imagen de un corazón para que nos explique un poco cómo opera, cómo funciona, y mucha gente que participa del programa a través de los mensajes instalan de que es así como un poco contraproducente, porque pareciera ser que cuando insistimos con la donación, una persona va al otro plano, ¿no? Pero esa persona queda a través de sus órganos en alguien que está peleando acá por su... Sí, ¿no? el mensaje, Roberto, más importante es que cuando se comunica sobre un eventual donante, ¿verdad? A la familia hay que saber comunicarle que su familiar lastimosamente está en una situación de la cual no se va a recuperar. ¿Cómo ustedes decretan eso? ¿Hay una junta médica? ¿Cómo dicen? Hasta aquí se pudo hacer con la ciencia. Sí,
La muerte cerebral es una entidad o un diagnóstico médico irreversible. Entonces, para llegar a ese diagnóstico se realiza una serie de estudios, análisis, evaluación por los neurólogos, los especialistas y por el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. O sea, no es que se va a un médico y dice, parece que ya murió. No, categóricamente. En realidad no está algo muerto. Sí, en realidad, desde el punto de vista médico, está fallecido, pero con los órganos funcionando. ¿Y porque cuando hay muerte cerebral, cerebral, eso es algo, uno de los pocos diagnósticos del cual el paciente no se recupera, es absolutamente irreversible. Ya no puede volver. Así mismo, ya no. ¿Y cuánto tiempo uno puede estar en ese estado de muerte cerebral con los órganos funcionando? ¿Un día, por lo 2 días? general no más de 24 horas. O sea que rápidamente tienen que persuadir a los familiares. Así mismo, y también recordar que los pacientes o los familiares que se han negado a la donación, les podemos asegurar que el 100% de ellos terminan falleciendo, el 100% sin margen de dudas. Claro, porque de repente está aquel que dice, a lo mejor justificadamente dentro de su fe, te dice, doctor, pero yo creo que está a manos del Señor. Y vamos a seguir peleando y estamos rezando. ¿Qué le responden ustedes que ya saben que más temprano que tarde va a terminar igual falleciendo? Y bueno, ahí es donde la comunicación es muy importante. Porque existe una gama de problemas neurológicos donde los familiares aún mantienen la esperanza, pero cuando existe la muerte encefálica, eso es absolutamente irreversible, no hay posibilidad de recuperarse, y ese mensaje es el que tenemos que tratar de llegar en términos simples a los familiares que están en una situación muy difícil y dolorosa, y más aún si es un niño. ¿Una cirugía a pecho abierto es muy cara en Paraguay, doctor? Sí, es bastante costosa, de ahí la enorme importancia del trabajo que estamos realizando en los hospitales públicos. Claro, ¿cuánto? ¿Un estimativo? ¿100 millones, 120? No, sí, debe costar alrededor de los 150 millones, dependiendo otra vez del tipo de cirugía. Claro. Y este tipo de intervenciones, colocar a estos niños en corazón artificial y posterior a un trasplante, realmente es un costo altísimo que es absorbido íntegramente por el Estado. Ministerio de Salud Pública. Ahora, no todos los órganos son compatibles en una persona. O sea, ¿cómo ustedes tienen el banco de datos para saber este corazón va para X persona, estas córneas para otra? ¿Cómo lo hacen? Se hacen algunos estudios, ¿verdad? Y específicamente en el trasplante de corazón es muy importante el grupo sanguíneo y el peso aproximado, ¿sí? Después se hacen otros estudios que hay resultados inmediatos que nos dicen, bueno, estos son compatibles, esto podemos utilizar para este paciente que está en línea de espera. No es a lo mejor su especialidad, pero riñón. Un familiar, obvio, muy cercano, puede donar. O sea que ahí no hace falta que entre en un cuadro así muy, muy delicado. Sino sí, eso se llama donante vivo, y eso hacen estudios y debe ser compatible. Se hacen muchos estudios de compatibilidad. Y bueno, eso se realiza habitualmente. ¿Y qué otros órganos pueden hacerse con donantes vivos? El riñón y el resto no, solamente el resto riñón, no. sí. Ya. En cuanto a la prevención, entonces es fundamental, doctor, para adultos, pero en niños, ¿qué tipo? ¿Ya vienen de manera congénita con este tipo de males? Sí, muchos de ellos nacen con las llamadas cardiopatías congénitas, nacen con un problema del corazón y se van deteriorando. Muchas veces les sometemos a intervenciones previas, van aguantando un tiempo y después se van deteriorando hasta que finalmente algunos de ellos entran en un estadio final que requieren un trasplante, un corazón nuevo, ¿verdad? Una vez que se dé el trasplante, la calidad de vida y cuál es la expectativa de proyección en tiempo y espacio, no sé, un niño de 10 años trasplantado, ¿puede vivir 50, 60 años? Sí, por lo general no tenemos todavía esa curva de un seguimiento tan largo. Ah, porque todo es muy nuevo. Sí, pero por lo general, en líneas generales, el 80% de los trasplantados están vivos después de 10 años, entre 8 y 10 años, y después comienzan a deteriorarse, a presentarse algunas enfermedades propias del injerto, ¿sí? Nuestra experiencia en Paraguay, el primer trasplante cardíaco que hicimos en un niño en un hospital público fue en el año 2012, una niña de nombre Liz. Ella hace 12 años. Hace así mismo 12 años y se encuentra en excelentes condiciones. O sea que está súper bien. Está en perfectas condiciones. Ustedes fueron los pioneros, doctor, en trasplantar acá en Paraguay. Nosotros, Roberto, después de unos años ya en la especialidad, teníamos un sueño de instalar e intentar dar
tratamiento, ofrecer esto a la población que no tiene recursos, ¿sí? Así empezamos un servicio de cirugía cardíaca infantil en el año 2010 en el Pediátrico Acostañú, y unos años después también el Instituto Nacional de Cardiología para Adultos. Y los programas de trasplantes empezamos en esos hospitales, y tal es así que en el 2012 hicimos el primer trasplante en un hospital público en niños, y en el 2014 lo hicimos también en el primer trasplante de adultos en un hospital del Ministerio de Salud. Previamente ya se habían realizado, pero es la primera vez que se hacía en el Ministerio de Salud, y a partir de ahí desarrollamos este programa tan interesante de trasplante cardíaco en hospitales públicos, del cual estamos muy orgullosos realmente. Ahora, si uno se anota como asegurado en un hospital privado, corre con la misma suerte. ¿Tiene que esperar únicamente un donante o tiene más suerte ellos? No, la lista es única. El Instituto Nacional de Ablación y Trasplante tiene una única. No hay prioridad para nadie. Para absolutamente ¿Se respeta nadie. Eso, doctor? Se respeta. No es que llame un senador, alguien. No, es absolutamente imposible. Y la única prioridad tienen los pacientes que se encuentran conectados a dispositivos. Esa es prioridad 1. Esa es la prioridad absoluta para el trasplante. ¿Hay adultos también en estas condiciones con aparatos? Nosotros tuvimos un adulto, el muchacho William, que estuvo conectado a un corazón artificial en el San Jorge por prácticamente 60 días. Lo trasplantamos y lastimosamente terminó falleciendo por un problema renal y hepático, o sea, estaba muy deteriorado, pero pusimos el máximo esfuerzo, y antes que él sí ya tuvimos pacientes conectados a corazón artificial y que han trasplantado y que están en buenas condiciones. Doctor, ¿y cómo opera eso? O sea, que hasta la medida, la ergometría tienen que respetar de un corazón, todo eso ustedes ya saben. Sí, así como habíamos conversado, ¿verdad? Lo importante es el grupo sanguíneo y el peso aproximado, que tiene que ser aproximadamente similar el donante y el receptor. Con esos parámetros físicos es muy factible realizar. Y el que va a recibir entonces tiene que estar preparado de manera permanente, por si surja un donante. Sí, hay pacientes que están internados porque están graves, y hay pacientes que están esperando en la casa ambulatoriamente, esperando un corazón. Ya. ¿Qué más se puede decir de lo que nos falta en Paraguay? Brasil sigue siendo, de hecho, un país muy avanzado en todo lo que significa este tipo de cirugía. Yo creo que a lo largo de estos años, Roberto, hemos desarrollado una tecnología en medicina de salud pública muy buena realmente. Hemos pasado por curvas de aprendizaje muy interesantes, y lo que ahora estamos viendo es que hemos tenido un aumento exponencial de la cantidad de pacientes con problemas del corazón, y muchas veces la infraestructura no acompaña ese crecimiento de pacientes, y necesitamos definitivamente mayor infraestructura para poder tener una respuesta mayor. Algunos números, Roberto, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cardiología, operamos todos los días. Hacemos 8 a 9 cirugías por semana, por estas son cirugías muy prolongadas, complejas, ¿no? Hacemos a veces más de una por día, y mismo así tenemos 300 pacientes esperando operarse. Y eso, o sea, de todo el país vienen al San Jorge. De todo el país. Somos hospital de referencia en patologías cardiológicas, y recibimos pacientes de todos los hospitales. Única y exclusivamente corazón ahí, ¿no? Así mismo. Pero niños no, niños van a la costa. Niños en el Hospital Pediátrico Acostañú. Pero tienen una coordinación. Sí, el equipo quirúrgico es el mismo. Es el mismo. Entonces, operamos los niños en el hospital de niños. O sea, tenemos técnica, tenemos especialistas como ustedes altamente entrenados, pero la capacidad, entonces falta ampliar la logística. La infraestructura quedó corta, Roberto, esa es la verdad. Hay que duplicar, triplicar. Sin lugar a dudas. Descentralizar. Sin lugar a dudas. Otro dato interesante que estuve viendo en un congreso últimamente es que la Organización Mundial de la Salud sacó algunos datos acerca de la pandemia, ¿verdad? La del COVID. En 3 años, Roberto, la pandemia, el COVID, produjo casi 7 millones de fallecimientos en el mundo entero. Sí, 6.900.000 producto de la pandemia. Producto de la pandemia. Las enfermedades cardiovasculares producen 17 millones de muertes por año en el mundo entero. Sin pandemia. Sin pandemia. O sea, es una pandemia permanente. ¿Sí? Permanente. Entonces, eso nos da la pauta. Y Paraguay es lo mismo. Claro, o sea, en menor proporción, pero... Doctor, ¿y qué le responde a aquellos que dicen, no hay que vacunarse porque uno muere el corazón después? No, realmente no existe ninguna evidencia que relacione los problemas cardiológicos o muertes cardiológicas relacionadas a la vacuna, ¿verdad? Indudablemente la vacuna
El programa de vacunación del Ministerio es uno de los mejores. Hay que vacunarse. Hay que vacunarse, indudablemente, indudablemente. Vamos a poner de nuevo el corazón ahí en un primer plano, doctor, y vamos a apostar un poco a la prevención y que usted nos describa como un catedrático. Este es el corazón, ¿verdad? Un órgano muy noble que nunca para. Cuando para, nos vamos, ¿no? Sí. O sea, no tiene descanso. Cuando uno fuma, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pueden ver ahí, en la superficie del corazón están las arterias coronarias, sí, que son las que le lleva sangre con oxígeno. ¿El rojo o el azul? Es el rojo, sí. El rojo. Entonces, cuando fumamos o estamos con sobrepeso o tenemos el colesterol alto, se van acumulando, por llamarlo en términos simples, grasa en las arterias del corazón y se van obstruyendo, ¿sí? Cuando hay una obstrucción completa... Como que se van cerrando las cañerías. Así mismo, cuando hay una obstrucción completa, una parte del corazón no recibe más sangre y se produce el cuadro clínico denominado infarto. No, se bloquea y se produce el infarto. Y el infarto tiene diferentes formas de manifestación. Una de ellas es la muerte súbita, o sea, hay una arteria principal que se ha obstruido y produce el fallecimiento del paciente. Inmediato, súbito. Y hay veces que permite dar tiempo a accionar a los médicos que hacen el estudio, cateterismo, tratan con catéteres. ¿Cuáles son los síntomas de un preinfarto? Realmente los síntomas de la cardiopatía isquémica... O sea, no existe el preinfarto. No, no existe. Es el infarto, el dolor precordial, el dolor en el pecho. ¿Dónde duele? ¿El corazón duele, doctor? En realidad es un dolor opresivo en el medio del tórax. Así mismo que muchas veces irradia al brazo y se acompaña de síntomas como náuseas, vómito, dificultad para respirar. O sea que uno tiene que prestar atención a su organismo. ¿Siempre avisa o no? No siempre avisa, y de ahí la importancia de la prevención, Roberto. Nosotros llegamos a cierta edad, por supuesto que debemos... ¿Tomarse la presión cada tanto? Sí, la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más importantes para este tipo ¿La sal? de enfermedad. Sí, es el enemigo número uno. ¿Sí? ¿Y el alcohol? Bueno, el alcohol también produce daños en el hígado, en el corazón, en diferentes organismos, pero como factor de riesgo cardiovascular, realmente la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad son los que, digamos que son los más... ¿Y los pibes que vapean como locos? ¿Afecta? Sí, también hay muchos trabajos que han demostrado que el cigarrillo electrónico produce daños en las arterias del corazón y por supuesto había la falsa sensación de seguridad, ya no estamos fumando, si no estamos vapeando, y sabemos científicamente que eso no es así. Resaltar la importancia de la donación de órganos, ¿verdad? Verlo en estas imágenes, estos dos niños, realmente genera una angustia en el equipo médico, porque nosotros con estos chicos tenemos 10 niños conectados a corazón artificial que posteriormente fueron a un trasplante de corazón, ¿verdad? Pero nunca hemos tenido a pacientes conectados durante tanto tiempo. Entonces apelamos nuevamente a la solidaridad, al gesto de la donación, al enorme gesto de amor que es la donación de órganos, que permitirían darle una chance de vida a estos dos niños que están esperando ansiosamente un corazón nuevo. Insistir entonces con la donación. Sí, no debemos cansarnos en la concientización, Roberto. Yo creo que el pueblo paraguayo es generoso, es solidario, entonces debemos enseñar, debemos transmitir en términos simples la importancia de la donación de órganos, y eso también va de la mano al desarrollo de la medicina de alta complejidad en nuestro país, que nos permitió llevar adelante estos programas que realmente nos llenan de orgullo. Aparte que es un gesto tan sublime que de última, el dolor de quien va, insisto, después se da una proyección en la sonrisa de niños, de adultos. Sería como que un pedazo de ese ser querido queda otra vez acá en este plano, ¿no? Sí, yo creo que ese es un enfoque que se puede dar, ¿verdad? Y de ahí la importancia de transmitirle. En ese momento tan doloroso, el familiar muchas veces no entiende o cuesta entender, y absolutamente podríamos criticar eso porque es un momento extremadamente doloroso, y que ahí es lo que tenemos que insistir en la concientización, saber llegar a la familia en términos simples de que lastimosamente este familiar suyo ya no se va a recuperar y que sí podría ayudar a otros pacientes que están esperando algún órgano. Bueno, doctor, muchísimas gracias a usted, a todo su equipo, orgulloso de profesionales connacionales, una generación intermedia, muchos maestros
que arrancaron con esto y otros más jóvenes que están incursionando en este difícil mundo, ¿no? De la medicina, especialmente la cardiocirugía, ¿no? Asimismo, esto es nuestra especialidad, cirugía cardíaca, Roberto, es un ejemplo de lo que es el trabajo en equipo. Existe un enorme número de profesionales que trabajan en la previa, silenciosamente en la previa, en la cirugía, en el postoperatorio. Entonces el resultado final depende del trabajo en armonía de todo este grupo de profesionales altamente capacitados con quien tenemos el orgullo y el honor de trabajar con ellos. Doctor, gracias. Buenas noches. Gracias, Roberto. Hasta aquí otra edición de Mano a Mano. Dios mediante, hasta la próxima semana.